reconocieron y adecuaron en la letra y en el espíritu de cada dictamen de la ley secundaria en materia energética ese interés impuesto desde fuera al país de transferir la administración y el usufructo de los bienes y servicios al sector privado. Después de esta etapa del proceso que hemos desarrollado en la Cámara Alta, ustedes, los promotores de la reforma, carecen de argumentos para seguir sosteniendo la gran mentira de que el sector energético no se privatiza. No crean que están ante un pueblo ni legisladores ignorantes de lo que está ocurriendo. Lo sabemos. Aniquilan los monopolios del Estado para convertirlos en parte del entramado oligopólico transnacional de los mercados de la energía en el mundo. Y lo peor de todo es que subordinan al país sin oficio ni beneficio con la retórica de la competitividad y la globalización. Aquí no hay nostalgias, actitudes conservadoras, ni deseos de volver al pasado. Sostenemos que están despojando al país de un legado que ha costado muchas vidas a los mexicanos por construir un Estado-nación fuerte, que necesitamos los mexicanos del presente y del futuro en el mundo actual. Hoy nos corresponde defender al país, a nosotros, la generación del siglo XX, y estamos cumpliendo en la medida de nuestras fuerzas con la tarea. Pero el México del siglo XXI está poblado de jóvenes que ustedes no ven ni escuchan, como tampoco lo han hecho con los ciudadanos de años atrás. Jóvenes que se están preparando para encargarse de la nación en los años por venir. A esos jóvenes que leen y se preparan a pesar de las grandes desigualdades para ascender a la educación en este país, a esos jóvenes que se informan por todos los medios y que ignoran la realidad del mundo y la del país, esos jóvenes del México actual que no se tragan los engaños del poder, a los campesinos, a los indígenas, a todos los ciudadanos de nuestro país les decimos que a pesar de que se ha impuesto por el momento la mayoría mecánica para cambiar el marco constitucional y legal del país, para entregar el patrimonio nacional a intereses transnacionales, aún no tenemos forma de detener este despojo a la nación por medios legales y pacíficos, mediante la fuerza de la razón de la consulta popular. Juntos somos más fuertes. Juntos los mexicanos tendremos esta andanada entreguista. México no debe ser un subordinado más en el mundo global. Debe ser un Estado-nación protagonista y respetable en los mercados energéticos del planeta, en Estado-nación que genere con su patrimonio verdaderos beneficios sociales, culturales, políticos, económicos, que merece y necesita el pueblo y el país. Decía Gabo García Márquez, que en paz descanse, recordar es fácil para el que tiene memoria, pero olvidar es difícil para el que tiene corazón. La patria no se vende, que les quede claro a los entreguistas. La patria se defiende, aunque se rían, se burlen del pueblo de México con esas sonrisas sarcásticas. ¡Viva México, señores! ¡Viva México! Gracias, senador Fernando Mayans Canaval. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para hablar en contra del dictamen. Le uso la palabra, senador. Gracias, señor presidente. Entramos al análisis
hoy de los árbitros del mercado energético nacional. Me quiero referir a las y los mexicanos. Aun cuando en días pasados el bloque de las derechas en este Senado, el PRI, el PAN y el Verde Ecologista, han mostrado una cerrazón completa, ya no digamos para atemperar el golpe que están asestando al país, sino incluso a cambios sugeridos por la izquierda para evitar riesgos al país y a las familias mexicanas derivados de lo que consideramos una irresponsabilidad e improvisación mayúsculas, pero no ha sido posible cambiar nada de ese proyecto. En ejercicio de nuestro deber como representantes de la nación, continuaremos señalando para registro y conocimiento de las y los ciudadanos las deficiencias que encontramos y efectivamente las malformaciones congénitas de su proyecto, para que más adelante encaminemos la lucha necesaria para recuperar nuevamente, como se hizo en 1938, la Rectoría del Estado en las actividades estratégicas fundamentales para la buena marcha de la nación. La concepción que subyace en la creación de los organismos reguladores ratifica la subordinación de sus funciones a las políticas del Ejecutivo Federal, privando a las nuevas autoridades de independencia y de neutralidad. La reforma al artículo 28 constitucional, que crea a la Comisión Nacional de Hidrocarburos y a la Comisión Reguladora de Energía, en ningún momento impone la obligación de subordinarse al secretario de Energía en turno. Aquí está señalada una más de las violaciones a la Constitución. La malformación de la iniciativa en discusión perpetuará el tráfico de influencias y la corrupción que exhibe esa relación. Desde la izquierda seguiremos señalando las deficiencias existentes y las que se generarán en el futuro. He aquí dos ejemplos. El primero, Héctor Olea, quien hasta el 2001 fungió como regulador de la Comisión Reguladora de Energía, fue contratado por la empresa Tractebel en 2002, misma que compró los contratos de Enron en México para administrar los permisos que el propio Héctor Olea otorgó a esa misma empresa. Bueno, esta empresa es socio también, Héctor Olea, de esta misma empresa. Segundo ejemplo, Georgina Kessel, primero reguladora y luego secretaria de Energía en el gobierno del PAN, es desde el 2013 alta funcionaria de Iberdrola, empresa que creció a la sombra de esa funcionaria y de Elías Ayub hasta convertirse en la más grande tenedora de contratos en México. Estos incipientes órganos reguladores mostraron ya su debilidad al evidenciar que al menos un tercio de sus integrantes sean responsables de tráfico de influencias y corrupción. Los reguladores deben estar al margen de las políticas públicas y dedicarse a la vigilancia, la aplicación de la ley y las normas de la materia. No es difícil encontrar en los medios impresos de Estados Unidos una enorme cantidad de casos de corrupción que involucra a las empresas de energía con reguladores, donde éstas facilitan todo tipo de favores en todas las modalidades conocidas: dinero, propiedades, droga, viajes y otros más. ¿Por qué en México tendría que ser distinto? El caso cumbre, el accidente del Pozo Macondo en 2012 y la enorme catástrofe ecológica que produjo, ahí se acreditó la violación de procedimientos y normas por parte de los reguladores y el presidente Obama no tuvo más remedio que desaparecer a toda la estructura de regulación y crear una nueva. El tema es que aquí no se están tomando en cuenta esas experiencias y se expone a los órganos reguladores a repetir esos errores, magnificándolos. El hilo de la corrupción es muy tenue y ustedes lo saben bien. Por eso la principal crítica al modelo que aquí se plantea es el haber subordinado a los reguladores a la Secretaría de Energía cuando la Constitución no lo establece. Por eso es que aseguro que el motor que mueve a esta reforma es la corrupción
la realización de negocios privados con recursos públicos, de la que no dudo algunos de ustedes podrían verse beneficiados. El otro tema relevante es que en la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública, específicamente en las facultades de la Secretaría de Energía, se plantea un modelo que deja un gran vacío en materia de planeación. Suprime la Estrategia Nacional de Planeación, que entendemos nunca les gustó, no porque tuvieran que plantear sus ajustes anualmente a ratificación del Congreso, sino porque les obligaba a discutir en igualdad, no simplemente a informar, sino a analizar y acordar las tendencias generales del sector energético. ¿Con qué se sustituye este instrumento? Pregunto. Porque no acometer ese trabajo de manera más organizada a través de un mandato de ley, precisamente ahora que el país pasará un largo periodo de prueba y error. Vamos, se habla de una política de restitución de reservas, pero ¿acaso no es igualmente importante el definir una política respecto al margen de reservas de la capacidad del sistema eléctrico nacional? Ya veremos, ya los veremos a ustedes, señoras y señores senadores del PRI, del PAN y del Verde, llegar a este Senado a explicar más adelante que hubo algunos errores, pero que por el bien del país se requieren recursos extraordinarios para rescatar la actividad y, por supuesto, a las empresas para defender los empleos y las ganancias que de ellos mismos, de esos mismos malos empresarios de siempre. A las y los mexicanos, en nombre del PRD les digo, no todo está perdido. La soberanía reside en ustedes. La decisión de modificar el modelo energético mexicano es de las y los ciudadanos. Así lo determina el artículo 35 constitucional, que nos da el derecho a ser consultados en temas de trascendencia nacional, como es el caso. Ustedes tienen la decisión con su voto de mandatar la entrega de nuestros recursos energéticos a las petroleras extranjeras, como lo hacen hoy la mayoría del PRI, PAN y Verde, o de mantenerlo como propiedad inalienable de la nación, tal como lo proponemos desde el PRD. No entreguemos nuestros recursos energéticos, ni abramos el paso a la corrupción y el tráfico de influencias. La decisión está en ustedes, en las urnas, el próximo 7 de junio del 2015. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Sánchez. Tiene el uso de la tribuna la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 5 minutos en pro. Gracias, señor presidente. Mi intervención tiene como propósito insistir en las razones que orientan el voto del Grupo Parlamentario del PRI a favor de este cuarto dictamen. Mis argumentos parten del análisis detallado, de la escucha atenta a lo largo de estos días y en particular de esta jornada de quienes han hecho uso de esta tribuna, explicando los alcances del dictamen y también los posicionamientos de quienes han esgrimido desacuerdo y preocupaciones con el mismo. A veces también escuchando el lenguaje poco respetuoso del que se ha hecho uso en esta tribuna. Para nosotros, en el PRI, resulta claro que para que la reforma energética sea exitosa y obtenga los resultados que México requiere, es necesario, primero, fortalecer a las autoridades reguladoras, las cuales deberán vigilar el cumplimiento del nuevo marco jurídico que se ha discutido en esta Cámara y que se sustenta en la reforma constitucional del 20 de diciembre del año pasado. Nos parece, segundo, fundamental que los órganos reguladores tengan autonomía técnica, nuevas atribuciones y fuentes de financiamiento. Y, por supuesto, que la nueva agencia especializada en la seguridad industrial y protección al medio ambiente impulse, ejecute y vigile la implementación de las mejores prácticas internacionales en la materia. El nuevo modelo representa una mejora sustantiva respecto al modelo anterior, donde no existe una separación clara entre la entidad responsable de diseñar y aplicar la política energética nacional y la responsable de vigilar y promover su adecuada operación. Este modelo de órganos reguladores coordinados será la base de la nueva industria energética. Hasta este momento, los órganos desconcentrados del sector energético que buscan fortalecerse tendrán ahora esta característica de ser órganos reguladores coordinados. Por un lado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos habrá
de ser la que regule y supervise todos los ámbitos de la exploración y extracción de hidrocarburos. Y por otro lado, la Comisión Reguladora de Energía tendrá como principal propósito regular el sector de gas y electricidad. Antes de la reforma, y como todos sabemos, Petróleos Mexicanos era el organismo encargado del desarrollo de las principales actividades en el caso de hidrocarburos y la Comisión Federal de Electricidad de las diversas actividades de la industria eléctrica. Dicha aglomeración de estas actividades dotaba al sector de un esquema en donde la tarea de ambos órganos reguladores era sumamente concreta. La Comisión Nacional, insisto, regulaba la exploración y explotación de hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía regulaba la comercialización de gas natural y electricidad. Cabe resaltar que si bien las atribuciones y facultades que tenían ambos órganos reguladores eran suficientes para cumplir con sus responsabilidades, ahora, con el nuevo modelo emanado de la reforma constitucional en materia energética, resultan insuficientes para afrontar los retos que implica la implementación de la reforma constitucional. También estamos conscientes que habremos de vigilar que si bien requerimos fortalecerlos, de ninguna manera representen acciones que puedan representar un engrosamiento de la burocracia, ni tampoco un incremento considerable del gasto público. En este nuevo modelo, ambas instancias tendrán personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión. Se trata ciertamente de un modelo nuevo, con figuras independientes, concebidas desde esta ley, que dispondrán de los ingresos derivados de contribuciones y aprovechamientos, producto de sus servicios, a través de un fideicomiso público que tiene como fiduciario una institución de la banca de desarrollo. Y en caso de que existan recursos adicionales, estos serán transferidos a la Tesorería de la Federación, por lo que deberán mantener un control estricto de gasto y principalmente de cobranza para obtener los recursos necesarios para convertirse en autofinanciables. Evidentemente, nos interesa que estos órganos reguladores en materia de energética apoyen al Ejecutivo Federal de una manera eficiente. Por ello es que se prevé un mecanismo de coordinación con la Secretaría de Energía, denominado, como el propio dictamen lo señala, el Consejo de Coordinación del Sector Energético, con el fin que dentro de su gestión se tenga un adecuado seguimiento de la política energética en el país. Sin duda, en insistentes ocasiones hemos escuchado hablar sobre la importancia del combate a la corrupción y en este caso de fortalecer la transparencia. Por ello, para nosotros, la manera en que se está señalando la integración de cada uno de los comisionados, las atribuciones, la puesta en vigor de los nuevos mecanismos de hacer públicas sus sesiones, serán definitivamente mecanismos que vengan a fortalecer esta situación. Finalmente, señores y señores, el propio dictamen trata de tener este nuevo órgano especializado en relación con la agencia que permita garantizar una sana separación y especialización de las funciones en materia de medio ambiente. El dictamen, al prever los elementos para la agencia, genera sin duda las capacidades para que pueda existir una regulación y una supervisión en materia de seguridad industrial en el sector de hidrocarburos. Por lo que en la materia de regulación es importante destacar que su facultad implica el establecimiento de estándares y normativas que permita el uso de las mejores prácticas internacionales a través de estándares de la industria que faciliten su labor. Ciertamente, la iniciativa reconoce que existen diferentes autoridades que están involucrados en el sector de hidrocarburos, pero también insistiremos en la necesidad de la especialización. En este sentido, esta agencia, la Agencia de Cuidado al Medio Ambiente, tendrá esta coordinación con todas las dependencias que tienen un interés común al velar por la seguridad de las personas, de las instalaciones y del medio ambiente, cada una en sus respectivas competencias. Creo que en este dictamen, señoras y señores, estamos estableciendo las bases para que los entes regulados demuestren a la autoridad que
que lleven a cabo las acciones preventivas necesarias para dar cumplimiento a la regulación de la propia agencia. En suma, el cuarto dictamen cierra el modelo técnico de la industria energética al dotar al Estado mexicano de autoridades fuertes y con nuevas atribuciones acordes con las reformas que hemos estado discutiendo a lo largo de estas jornadas. Por todo ello, señor presidente, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor del dictamen que está a consideración de esta soberanía. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 5 minutos. Sí, ya me tocaba. Buenas tardes, compañeros, compañeras, senadores, senadoras. Estamos en un tema fundamental: los órganos reguladores, los árbitros de este nuevo mercado que se va a abrir, donde se está invitando a las compañías en el mundo que mayor poder han tenido en toda la historia. Hay un concepto en política y en economía que se llama la maldición de los recursos. Y es tratar de explicar por qué, o es el término utilizado para describir el fracaso de algunos países ricos en recursos naturales para beneficiarse de esa riqueza natural. Paradójicamente, muchos países ricos en recursos naturales son más pobres y tienen menores niveles de desarrollo que países menos dotados, menos favorecidos. Y cuando se abusa de esta situación, en ocasiones se plantea pues que es mucho más fácil hacer un arreglo institucional para recapturar la riqueza existente, pero mal apropiada, que generar riqueza donde no existe. La explicación de la maldición de los recursos en el libro Escapando de la maldición de los recursos del premio Nobel Joseph Stiglitz dice que hay 4 jugadores en este mercado: las compañías petroleras internacionales, las compañías petroleras nacionales, los gobiernos y la gente. La explicación de este fenómeno pues es una combinación de teoría política y teoría económica. Y se utiliza teoría de competencia, teoría de juegos, donde tenemos el famoso problema del agente principal, es decir, que tienes un líder que es el principal y tienes un agente quien debe seguir las reglas que impone el líder o el principal. Pero el problema del agente principal surge cuando no se da fielmente esa relación, cuando el agente no sigue al líder o al principal. En este caso, usamos la teoría política para identificar primero quién es el principal. La propiedad de los recursos naturales es un atributo de la soberanía. La soberanía pertenece o radica en la gente, en el pueblo. Por lo tanto, la gente, en este caso, es el principal, es quien pone las reglas. Las compañías extranjeras necesitan concesiones, licencias para explotar los recursos naturales, pero
las concesiones solo las pueden obtener de los gobiernos representados por los funcionarios. Pero resulta que los gobiernos no son los dueños de los recursos, son agentes de la gente, que es el líder, sería el dueño de los recursos. Son trabajadores de la gente. Pero cuando los gobiernos, en casos de privatizaciones, obtienen sus recursos de compañías petroleras y ya no de la gente, cuyo interés se supone representan, pues es justamente donde se da el problema. Aquí es donde se dan incentivos mayores cuando hay gobiernos que privatizaron recursos a permanecer en el poder, y esta falta de representación de los gobiernos de los intereses de la gente pues hace que los gobiernos se empiecen a convertir o tienden a volverse menos democráticos y más represivos. Y esta es la explicación a la maldición de los recursos. Este problema de representación que no ocurre del otro lado de la moneda. Porque del otro lado tenemos a las compañías petroleras internacionales cuyos empleados representan fielmente sus intereses. Los funcionarios de esas compañías sí defienden y representan los intereses de sus empresas a costa de lo que sea para obtener el mayor número de ingresos, la mayor cantidad de ingresos y las mejores condiciones posibles en las licencias y concesiones. La maldición de los recursos pues tiene una historia bastante turbia. Las empresas internacionales se vuelven las primeras en apoyar los gobiernos que los favorecen. Normalmente tienden a pactar condiciones favorables para las petroleras a cambio de conseguir apoyos para mantener a la gente afín en el poder o incluso financiar revueltas, insurrecciones o invasiones para defender sus intereses. Este gran poder de negociación es la explicación de cómo estas empresas han logrado apropiarse del control de muchas riquezas naturales en países menos desarrollados. Como reacción a esta apropiación que ocurrió en la primera mitad del siglo pasado, en los años 70 lo que vimos fue las grandes privatizaciones y el surgimiento de empresas nacionales de petróleo. Por supuesto que las agencias nacionales tienen otro tipo de problema principal, pero es mucho más fácil de resolver que en el caso de las compañías internacionales. Por eso, la única defensa que hay ante este problema es tener reguladores fuertes e independientes que tengan la capacidad de enfrentar a estas corporaciones petroleras internacionales cuyo objetivo tienen no es que sean malas o sean buenas o sean malintencionadas, su objetivo es maximizar sus ingresos y ello depende de obtener las condiciones más favorables en los contratos a costa de lo que sea, a costa de tener una negociación muy ventajosa con problemas de información y donde no se planteen escenarios. El mejor ejemplo es que más de la mitad de los contratos que existen actualmente en este sector en el mundo se pactaron antes de que estuviéramos en este rally de precios, cuando el precio del barril en promedio rondaba por debajo de los $50. Muchos de los contratos actualmente están pactados en esas condiciones. Por eso,
se recomienda como conclusión en este libro que antes de privatizar se tienen que construir instituciones fuertes, porque si además se combina con una urgente necesidad de recursos prontos por parte de los gobiernos, se corre el gran riesgo de que el petróleo se malbarate, se corre el gran riesgo de que se cumpla la maldición de los recursos, donde una gran riqueza natural no logra servir para impulsar niveles de desarrollo, trasladando esa riqueza a la gente, sino que se vaya por el caño de la corrupción o el despilfarro. Esta es teoría económica, teoría política, no es ideología, porque aquí se nos acusa permanentemente de no tener propuestas y de obedecer a ciertas ideologías. Esto es lo que dice la teoría, son las recomendaciones que da un premio Nobel y que evidentemente no estamos siguiendo en estas leyes secundarias. Muchas gracias, presidente. Sonido en el escaño del senador López. Para referirme a lo que el senador Delgado habló de las privatizaciones. Con su permiso, señor presidente. Hoy, dentro de unas horas, se va a consumar finalmente esta farsa. Nosotros venimos aquí a esta sesión no para legitimar la felonía que va a cometer esta mayoría mecánica, sino para que el pueblo de México se entere realmente de qué tamaño es el atraco de lo que se está cometiendo. Ese es nuestro compromiso, ese es el compromiso que tenemos con los votantes que nos trajeron aquí. Ya sabemos que hay una mayoría mecánica que solamente ha venido a hablar de las supuestas bondades de una reforma energética entreguista. Vienen y dicen, por ejemplo, que va a bajar el precio de las gasolinas y de la electricidad, pero no se atreven a decir cómo ni cuándo, ni se atreven a escribirlo ahí en esa legislación. Son ellos quienes han venido acabando con este país. Son ellos los que hoy dicen combatir el monopolio, los que, como nosotros hemos sostenido, se ocupan y se preocupan por hacer la tarea. Son ellos los que han venido legitimando los monopolios. Son ellos los que a través de la historia han venido entregando, por ejemplo, la minería de este país para que la minería esté controlada solamente por 4 familias. Son ellos los que medrosos vinieron aquí a hacer una reforma de las telecomunicaciones para que las televisiones y las telecomunicaciones sigan estando controladas por 3 familias y a cada una le repartieron el pedacito del pastel. Son ellos los que han mal administrado Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad los últimos 40 años. Son ellos los que se han ocupado de que este país esté gobernado por puro frívolo e insensible. Por eso nosotros hemos venido aquí a hacer planteamientos de fondo. Aquí hemos escuchado, el senador Encinas se los demostró la otra noche, cómo vinieron aquí a tratar de justificar dictámenes que ni siquiera se hicieron en estas oficinas, que ni siquiera se hicieron aquí en el Senado. Y el pueblo de México debe de saber, por ejemplo, que en las madrugadas de los 2 últimos días presentaron supuestos adendum para legalizar su felonía. Por eso nosotros estamos aquí orgullosos de cumplir nuestra tarea, aunque nos llamen demagogos, locos y lo que ellos quieran.
Ellos finalmente han venido a demostrar que son alumnos dignos de aquellos que les dijeron: roba, corrompe, desprestigia, reprime y al final malbarata los bienes de la nación. Y vaya que han hecho bien su tarea, vaya que en los últimos 40 años los mexicanos se han dado cuenta de que ustedes cumplen al pie de la letra con ese script. No vengan aquí con las pamplinas de que les preocupa la modernidad y que Pemex tiene que ser una empresa eficiente y que la Comisión Federal de Electricidad tiene que modernizarse. Lo que están haciendo es hacer pedazos a dos grandes empresas, orgullo nacional y de las mejores del mundo, para entregárselas a los capitales extranjeros y algunos capitales nacionales. No, ¿por qué no admiten, por ejemplo, que allá están las gentes del Istmo de Tehuantepec peleando contra las eléctricas y las empresas españolas, Fenosa y otras, que llegan a desposeerles de su tierra con el pretexto de que ahora sí hay que generar energía eólicas y energías limpias? ¿Por qué no van y dicen de todos los negocios que se hacen al amparo del poder? ¿Por qué no reconocen, por ejemplo, los negocios del contratismo de la empresa española OHL? Eso no lo van a decir nunca, porque finalmente terminan demostrando que son socios de los intereses de siempre. Yo terminaré diciéndoles que no estamos dispuestos a seguir legitimando esta felonía, este atraco a la nación. Nosotros estamos convencidos de que más allá de nuestro voto aquí en el Senado, tenemos que ir a hacer conciencia a las calles, tenemos que estar del lado de la gente, porque ahí finalmente, más temprano que tarde, se nos dará la razón. Y recordaré unas palabras de Benito Juárez para terminar. Claro, ellos ni siquiera, estos vendepatrias, ni siquiera se atreven a investigar quién fue Benito Juárez. Ese enorme mexicano dijo, entre otras cosas: nunca abuses del poder humillando o traicionando a la patria, porque recuerda, el poder termina, pero el recuerdo perdura. Traidores a la patria. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Rabindranath Salazar Solorio, del PRD, hasta por 5 minutos. Es el último orador en la discusión en lo general. Por favor, senador. Con el permiso de la mesa, amigas, amigos senadores, solicito en primera instancia que la totalidad del discurso pudiera ser incluido en el diario de los debates. El día de hoy concluimos este primer paquete de 4 dictámenes y vale la pena que podamos reflexionar acerca de nuestro actuar en tan importante debate para el futuro del país. Y me gustaría en este momento destacar algunas de las contradicciones y algunos de los puntos más importantes. Se habló aquí de impulsar la economía nacional. Eso fue lo que se dijo. Sin embargo, al momento de plasmarlo en papel, limitamos la posibilidad de contenido nacional en un 35%. Teniendo ejemplos muy claros, como el caso de Brasil, donde ya se ha venido reiterando, contemplan ahí el 70% de contenido nacional. Hablamos de modernizar a Pemex y a la CFE y sin embargo acotamos la posibilidad de que el Instituto Mexicano del Petróleo, con una cantidad impresionante de investigadores y de doctores, pueda seguir colaborando de la manera en que lo ha venido haciendo. Y voy a obsequiarles y agradecer además a la Universidad Autónoma de México, a nuestra alma mater, a la universidad más importante de toda Latinoamérica, un documento de trabajo donde precisamente se habla acerca de muchos de estos temas y donde se incluye el tema que el día de hoy se está discutiendo acerca de la Agencia
de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Hablamos también acerca de que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Eso se dijo. Se dijo que el petróleo sigue siendo de los mexicanos en el subsuelo, pero permitimos que para efectos contables, que para efectos financieros, las transnacionales puedan ya reflejarlos en sus distintos estados financieros. Contradicciones que llegan al absurdo, donde decimos que seguirán siendo empresas de México, pero que sin embargo por la ley permitimos ahora que integrantes de los consejos que habrán de tomar las decisiones sean también extranjeros. Y más allá, que estos extranjeros puedan ser nombrados a control remoto sin siquiera tener la posibilidad de cuestionar su capacidad técnica o sus habilidades al no comparecer ante el Senado o ante el Congreso de los Diputados. Encontramos también juegos de palabras, donde eliminan el tema de la expropiación, pero lo cambian por ocupación temporal, que en la práctica seguirá siendo lo mismo. Porque yo me pregunto, en esos tendidos que se hagan de cables o de tuberías, ¿qué temporalidad se le va a dar? ¿30 años? ¿40, 50 años? ¿O hay casos documentados, por ejemplo, de las mineras, donde se les da la ocupación temporal hasta por 100 años? Y por otra parte, no se les dice en qué condiciones se les estarán regresando estos predios. Sobre todo cuando hay prácticas que también se ha demostrado nocivas para la salud, nocivas para el ambiente, como el fracking, y que hacen que posterior a ese uso no van a ser útiles ya esos terrenos. También se habló de la generación de empleos. Desde el momento que se da el tema de la Ronda Cero, hemos preguntado qué va a pasar con todos esos pozos, con las refinerías, con la petroquímica, con todos los trabajadores que están en todos estos sitios y a dónde podrán ser reubicados o si se van a ser liquidados. Nunca nos aclararon también esa parte importante. Quiero hacer hincapié también en un tema en el que fue muy clara la posición del Partido Ecologista. Me dijeron, ¿por qué no me regalas una copia de la demanda que ganó la familia Parr, la primera familia afectada por el fenómeno del fracking en los Estados Unidos? El día de ayer le obsequié, por supuesto, al senador que me lo solicitó, no solamente el resolutivo de esa demanda, también le obsequié traducida una copia de la propia demanda. Y quiero demostrarles con este pequeño mapa la ubicación de la casa de la familia Parr, y todos los puntos que ustedes pueden ver en rojo son justamente las perforaciones para poder extraer el gas shale. Porque el senador del Partido Verde defendía y decía que la demanda la había ganado la familia por un tema de molestias. Voy a leer solamente un párrafo de la demanda traducida y vamos a ver esas molestias en qué derivaron. Los demandantes demandaron al acusado y al jurado, y el jurado otorgó una indemnización por las molestias intencionales. A eso se refería, por decir molestias. Las lesiones personales y la angustia mental y daños a las propiedades reales de los demandantes se declararon específicamente y se apoyaron en los alegatos. Y viene además definido con mucha claridad qué temas son los que se indemnizaron. Primero, el dolor físico y sufrimiento sostenido en el pasado, $2 millones. El dolor físico y el sufrimiento sostenido en el futuro, $250,000. Angustia mental sostenida en el pasado, $400,000. Pérdida del valor comercial de la propiedad, $2,775,000. Un total de $2,925,000 en este caso documentado. Pero no solamente le voy a obsequiar la demanda y la sentencia. Decía que tenía algunos estudios de algunos científicos. Le voy a obsequiar también un pequeño compendio donde viene investigaciones científicas, médicas y también estudios realizados por organizaciones de salud, universidades, organizaciones medioambientales, organizaciones políticas sobre los efectos negativos de la fractura hidráulica conocida como fracking.
Lo voy a obsequiar, pero no le voy a dar a este tomo, porque hay un decreto donde nos sugieren, y además lo seguimos, que no debíamos de gastar tanto en copias para proteger el tema de los árboles. Yo creo que deben de conocerlo. Le voy a obsequiar un disco y también otros 2 más, donde vienen los videos que hemos venido planteando de Gasland y que, por cierto, está nominado al Emmy por alertar a la población acerca de los riesgos de esta práctica. Por cuestiones de tiempo me quedaré hasta aquí, no sin antes mencionar que se han mencionado en muchas ocasiones las ausencias, pero también es importante mencionar las presencias de los senadores y senadoras responsables que han dado un debate respetando las diversas opiniones, pero que sin embargo es digno de valorarse. De verdad quisiéramos creer y quisiéramos de verdad estar equivocados. Lamentablemente, con pruebas tan contundentes en algunos aspectos demuestran lo contrario. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. En virtud de que hemos concluido la discusión en lo general, pasaremos a realizar la votación del dictamen en lo general y de los artículos no reservados. Los senadores que así lo deseen pueden remitir sus intervenciones para que sean insertadas en el diario de los debates. Con fundamento en el artículo 200 del reglamento, se abre el registro para reservar artículos o para presentar adiciones. Solicito a la Secretaría de Lectura la lista de artículos de que reservó el Grupo Parlamentario del PRD. Doy lectura a las reservas hechas por el PRD. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, 40, 41, 42, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto transitorio de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. Adición de un capítulo 14 denominado de la transparencia y rendición de cuentas, que incluye los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética. 1, 2, 32 bis, 33, 34 y 43 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Son todos, Artículo 3 del dictamen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, 38, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno transitorio de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Son todos los del Grupo Parlamentario del PRD, presidente. Tenemos otros anuncios de reservas de artículos. Proceda a la Secretaría a darles lectura. De la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, senador Manuel Barlet Díaz, artículos 2, 3 y 4. Senador David Monreal Ávila, artículos 7, 8, 14, 25 y 33. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, artículo 33. Senadores integrantes de las comisiones cuarto transitorio. Senadora Mónica Arriola Gordillo, 8, 15, 29, 34 y 39. De la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, senador Manuel Barlet Díaz, 1, 12 y 36. Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, artículos 2, 4, 5, 6, 7. Senador David Monreal Ávila, artículos 5, 27, 30, 31, 32, 33, 34 y transitorio segundo. Senadores integrantes de las comisiones, artículo 3. Senadora Mónica Arriola Gordillo, artículo 5. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, senadora Mónica Arriola Gordillo, artículo 33. Son todos los artículos reservados, presidente. Gracias, secretaria. Por lo tanto, háganse los avisos que se refiere al artículo 58 del reglamento
Para informar de la votación, ya abras el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Procedan, senadores y senadoras. Bueno, en este momento la instrucción del presidente de la mesa directiva, el senador Raúl Cervantes Andrade, para dar apertura al tablero electrónico de votación nominal y con esto, bueno, pues poder desahogar lo relativo en esta votación que se da en este momento en lo general y los artículos que no fueron reservados. Escuchamos hace un instante esta larga lista de reservas que existen en relación a este tema que hoy bueno, pues es parte importante del trabajo que se está haciendo en materia de reformas a las leyes secundarias en cuanto al tema energético se refiere. Es el dictamen que presentaron las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera. Es un proyecto de decreto por el cual se expide la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Este es el dictamen que conforma parte, es el último dictamen de estos 4 dictámenes que han sido, bueno, pues así catalogados, así seccionados por parte de las comisiones dictaminadoras. Teníamos oportunidad al inicio de esta transmisión de comentar un poco de historia en relación a cómo se da este trabajo en leyes secundarias en materia energética, en estas iniciativas que presentara el Ejecutivo Federal. Exactamente el 30 de abril de este año 2014 fue cuando llegaron ante el Congreso de la Unión y de los cuales, bueno, pues se dividieron en temas. Estamos hablando que son 21 leyes las que forman parte de estas iniciativas que mandará el Ejecutivo Federal, que son agrupadas en 9 bloques y bueno, son 9 leyes nuevas, 12 que van a sufrir modificaciones y que bueno, en el trabajo que se ha hecho se quedaron 6 aquí en el Senado de la República y 3 se fueron a la Cámara de Diputados como Cámara de origen para estas 3, debido a que son precisamente temas que competen más a las facultades de la colegisladora que al propio Senado de la República, pero que finalmente son temas y trabajos que para poder completar su proceso legislativo tendrán que tener, bueno, pues la revisión en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y con esto, dentro de este periodo extraordinario que fue citado, con esta idea, con el poder concluir estos 4 dictámenes concretamente, estaría hoy siendo el último de los dictámenes que se está abordando por los integrantes del Senado de la República y evidentemente en esta votación que se lleva en estos momentos en lo general, tendremos posteriormente, en unos momentos más, la oportunidad de ir conociendo cada una de las reservas que han sido planteadas. Hace un momento las daba a conocer la secretaria de la mesa directiva, fueron, bueno, pues en un bloque se dieron a conocer todas las reservas que hiciera el Partido de la Revolución Democrática, que es el grupo parlamentario que más reservas ha presentado, y posteriormente se dieron a conocer las otras reservas que también se encuentran enlistadas. Tuvimos oportunidad de escuchar pocos oradores, hasta eso en la discusión en lo general no han sido tantos los oradores, fueron 15 los oradores que se escucharon, 11 hablaron en contra, 4 hablaron a favor de este dictamen. Y bueno, lo que ha sido este proceso de trabajo en esta jornada, después de este receso y en esta continuación de este periodo extraordinario, evidentemente iniciamos con la fundamentación del dictamen, donde el presidente de la Comisión de Energía, una de las secretarias de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, dieron a conocer las motivaciones y los pormenores que como presidentes o como mesas directivas de estas comisiones dictaminadoras, bueno, pues tuvieron que sortear al momento de llevar a cabo este análisis al interior de las comisiones. Después se dieron a conocer los votos particulares, que ha sido una larga lista de votos particulares, sin embargo algunos fueron retirados y no se presentaron todos en esta sesión. Y bueno, posteriormente tuvimos oportunidad de conocer el posicionamiento y ya le mencionaba, la votación en lo general dio como resultado 11 oradores en contra y 4 oradores a favor. Concluyó ya el tiempo que se designó para esta votación. En unos momentos más, están dando ahorita unos instantes, unos segundos para compensar. Llevamos hasta este momento 105 votos, de los cuales 83 son a favor, tenemos 23 votos en contra, no hay abstenciones. En cualquier momento tendremos ya definido cuál será el resultado de esta votación. Le comento, es el 4º dictamen y se prevé evidentemente que todos estos temas sean revisados ahora por la colegisladora. Votos
votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto por el que se expide la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. De acuerdo al... Sí, para sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. ¿Para qué asunto? Hacerle una pregunta a usted, señor presidente. Adelante, con todo gusto. Si me pudiera decir cuál fue el resultado de la votación, que no lo escuché con claridad. 84 votos a favor y 23... Yo les pido nada más que lo manifiesten. Se dio a conocer lo que manifestaron las senadoras y senadores aquí. Si alguien no logró votar, que lo pueda manifestar de manera pública. Hay 3 votos. Informado, senador. Espéreme, es que están ahorita votando entonces para poder tener el score. Digo, es en beneficio de la votación, señor presidente, no estoy entorpeciendo. Por eso. Y estamos diciendo que lo manifiesten públicamente. La Secretaría tomará nota de ello con todo gusto. 84-23. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Lorena Cuellar, del senador Fernando Mayans. Mi voto en contra, presidente, por favor. Gracias. ¿Tomamos nota? Mayans. Presidente, para manifestar mi voto en contra. Igualmente, para Omar Fayad, a favor, Omar Fayad. Senador Blázquez, gracias. En contra. Gracias. Continuamos con nuestra sesión. Sí, con todo gusto. Sería... ...85 votos en pro y 26 en contra. Repito nuevamente, 85 a favor y 26 en contra. Con los votos que se registraron fuera del sistema, como lo manifestaron directamente los propios senadores. De acuerdo al procedimiento acordado por los grupos parlamentarios para la discusión de este dictamen, de la discusión en lo particular, se realizará de conformidad con lo establecido en el numeral 7, agrupado de manera temática en 2 rubros, diversos artículos para su presentación. Los temas son, primero, regulación y rendición de cuentas. Segundo, política ambiental en el sector de hidrocarburos. Agotado el desahogo de la discusión por temas, procederemos a la presentación de las propuestas de modificación de diversos integrantes de las comisiones dictaminadoras. En caso de admitirse a discusión las propuestas de las comisiones, se abrirá una ronda de hasta 4 oradores en pro y 4 en contra. Agotada la discusión, consultaremos si se aceptan las modificaciones propuestas y se declarará la situación de los artículos en los términos del dictamen o modificados por las propuestas aceptadas en su caso. Al concluir la discusión de los artículos reservados, realizaremos las votaciones nominales que se acuerden conforme a las solicitudes para separar determinados artículos. En consecuencia, iniciamos la discusión de los artículos del tema regulación y rendición de cuentas. Para ello, se le concede en primer término para presentar dichas reservas a la senadora Dolores Padierna Luna. En el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, senadora.
Gracias, presidente. En la Ley de Órganos Reguladores está vinculada a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de la Industria Eléctrica. En la Ley de Hidrocarburos se le dan atribuciones a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para las asignaciones, dar una opinión a la Secretaría de Energía para que le otorgue asignaciones a Pemex. Todo lo que no sea asignado a Pemex, que ya hemos dicho es el 58% del total de las reservas, será la Comisión Nacional de Hidrocarburos